Saludos y bienvenidos a la semana 8 de la clase de matemáticas de 10º año de educación básica para la unidad educativa réplica Vicente Rocafuerte. Nuestra destreza con criterio de desempeño será aplicar métodos de conteo mediante combinaciones y permutaciones en el cálculo de probabilidades. A partir de este tema, vamos a indicar que los métodos de conteo consisten en estrategias que se utilizan para poder contar el número de posibilidades diferentes para mezclar o también ordenar elementos de un experimento o de un problema de razonamiento. En este caso, vamos a tratar el tema de las permutaciones y las combinaciones. Empezaremos con una explicación de sus definiciones y con un ejemplo de cada una. En cuanto a este nuevo término de permutaciones, lo que ustedes van a poder observar es que se refiere a colocar elementos de un conjunto en distintas posiciones u ubicaciones en donde ustedes van a tener que darse cuenta que el orden de ellos sí es importante, que si ustedes intercambian esos elementos, aunque estén repetidos de un número a otro, siempre se van a considerar como una nueva permutación. Por ejemplo, si yo digo que quiero formar una clave de 4 dígitos de los números 1 hasta el 9, yo veo que al tener 9 elementos para poderlos mezclar, me voy a dar cuenta que si solamente quiero formar grupos de 4, porque así es la clave que quiero formar, entonces yo voy a decir, si yo considero 1, 2, 3, 4, o 4, 3, 2, 1, o 4, 2, 3, 1, en cada caso no es lo mismo que yo las digite y me va a funcionar de la misma manera, porque aunque esté trabajando con esos mismos elementos, cada uno de ellos en el orden, como decíamos al inicio, en el que los coloque, sí va a ser importante y cada uno de ellos va a ser una clave distinta. En este caso puedo observar que cuando yo quiero hacer, por ejemplo, la creación de claves de números de tarjetas que ustedes utilizan para el celular y ese tipo de temas, claves de una caja fuerte, estamos hablando directamente de ejercicios de permutaciones. ¿Qué sucede en cambio si la mezcla que yo quiero hacer no es importante en cuanto a su orden de los elementos? Voy a decir que ahora sí estoy hablando en cambio de combinaciones, porque en ese caso, si yo digo que un elemento lo pongo al inicio o al final, se considera que es parte de una misma mezcla o combinación. Por ejemplo, voy a tratar con el tema de los helados. Quiero mezclar un helado de 3 sabores entre 6 opciones. En ese caso, de las 6 opciones, como yo quiero formar un helado solo con 3 sabores, yo puedo elegir fresa, chocolate y Oreo. O también puedo decir que chocolate, Oreo y fresa conforman el mismo helado. El orden no es importante. Entonces, cuando ustedes tengan ejemplos en los que van a mezclar, por ejemplo, colores y que no afecten nada al problema, el orden de los factores no altera el resultado final del producto, podemos tratar directamente que se va a hablar de combinaciones. Mezclar colores de una bandera, si el orden no es importante para lo que voy a presentar, entonces digo que es una combinación. Hay problemas que ustedes tienen que leerlos muy bien para que puedan definir a cuál de los dos casos corresponde. Y en base a eso, proceden a hacer el cálculo mediante fórmulas. ¿Por qué digo fórmulas? Porque si ustedes quisieran hacer el cálculo real de cuántas opciones o posibilidades tienen para hacer esas mezclas, posiblemente les va a llevar mucho tiempo. En el caso de la permutación, en la clave, usted va a decir, puedo coger los 4 primeros, los 4 últimos, 4 en medio, pero asimismo, si yo los empiezo a combinar entre sí, a mezclar, se me va a hacer una lista sumamente grande. Y al final, más adelante, vamos a descubrir cuál es la posibilidad que yo tengo de hacer esas mezclas. Y lo mismo con los helados. Aquí, en las combinaciones, en cambio, las opciones van a ser un poco menos que en las permutaciones, porque como decíamos hace un momento,
las opciones que yo las cambie de puesto no son importantes y cada una representa, si se repiten, una misma mezcla. En el caso de acá no, cada una es distinta, me van a salir siempre en permutaciones cantidades más altas que en combinaciones. Como yo les decía, usted se pone a ordenar y a contar, a sacar todas las opciones posibles, va a tardar y es por ello que aplicamos fórmulas. Entonces yo voy a decir aquí, fórmula de la permutación va a ser igual, permutación, ¿verdad? Arriba voy a encontrar, como cuando usted ubica un exponente, en este caso va a encontrar la letra N, abajo como subíndice va a encontrar la letra R. Cada una de ellas tiene un significado. Permutaciones, arriba va a poner el número de elementos que tenga todo ese conjunto y abajo R, la cantidad o los grupos que usted quiere formar para seleccionar en ese ejemplo. ¿Y cómo lo va a calcular? Va a ser igual a n, el número de elementos, el mismo que tengo aquí. A eso le voy a sacar el factorial, que es un nuevo proceso que ya vamos a aprender cómo se hace. Dividido, o en forma de fracción para n, el número de elementos, menos r, el valor de los grupos que voy a formar o seleccionar, y a todo eso le saco también el factorial. Esa es la fórmula de la permutación. Entonces usted se pregunta, ¿qué es el factorial? El factorial se refiere a todas las cantidades múltiplos consecutivos, o sea, seguidos, del número que usted tiene aquí hasta llegar al 1. Todos se van a multiplicar entre sí. Por ejemplo, si yo digo que aquí tuviera yo el 5, 5 factorial significa 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, que me da 120. Si yo le dijera aquí, por ejemplo, 3 factorial, 3 por 2 y por 1, que me da 6. Entonces, este de aquí, usted lo puede sacar o bien sea en la calculadora o multiplicando desde el número que le indica hasta llegar al 1, todos en forma descendente y consecutiva. Esa es la fórmula de la permutación. En la combinación también aplica el factorial. ¿Qué nos dice la fórmula de la combinación? Es muy parecida a la de la permutación, pero tiene un elemento más en el denominador. Vamos a decir, combinación del número de elementos para el número de elementos seleccionados o subconjunto va a ser igual a el número de elementos por su factorial sobre la selección de elementos o subconjunto, calculándole el factorial, multiplicado por, primero resuelvo aquí una resta, n menos r, número de elementos, menos el grupo que quiero formar, y a todo eso también le saco el factorial. Entonces, vamos a ver un caso ahora sí, cómo se aplican estas fórmulas. Aclarando que estas fórmulas son cuando los ejercicios sean sin repetición, que yo vaya a mezclar los elementos y quiero considerar que no se repita un mismo número entre sí. Por ejemplo, si tengo 1, 2, 3, 4, no quiero mezclar 1, 1, 2, 2, 3, 3, sino directamente 4, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2 y así. Una sola vez por cada número. A eso me refiero con sin repetición, para permutaciones y combinaciones. Vamos a ver el cálculo de la permutación en este caso. Decimos que queremos formar una clave de 4 dígitos de los números del 1 al 9. Entonces, como les decía hace un momento, yo puedo coger grupos de 4 y a primera vista me parece que no son muchas las posibilidades que tengo. Pero si yo cojo el 1 con 3 valores más y así voy probando con todos. Luego el 2 con 3 valores más, el 3 con todos los siguientes y los anteriores. Se van mezclando y se me va a hacer una lista sumamente larga. Entonces yo voy a hacer directamente el ejercicio con la fórmula y voy a decir, ¿qué nos dice la fórmula? N, número de elementos. ¿Cuántos elementos hay? 9, porque son 9 números. 9 factorial. Sobre número de elementos menos R, que son los grupos que quiero formar. O sea, 9 menos 4, que me da 5. Al 5 le voy a sacar el factorial. Y aquí arriba al 9 le saco el factorial. Si ven de forma ascendente, 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y acá lo mismo, del 5 hasta el 1, se multiplican entre sí.
y el numerador lo divido para el denominador, me da un resultado de 3024. ¿Qué significa? Que con los números del 1 al 9 yo puedo crear claves formando grupos de 4 o 4 dígitos y me va a salir un total de 3024 posibilidades. Esa sería la respuesta. Si usted lo quiere comprobar, tendría que ponerse a mezclar estos números del 1 al 9 y le van a salir 3024 cantidades distintas. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula de proceder con las permutaciones. No se olvide, el factorial lo saca en la calculadora y si no tiene, pues se pone a multiplicar desde la cantidad que le indica hasta llegar al 1 en forma descendente. ¿Qué otra cosa? Si usted se le hace muy largo, puede observar que hay términos repetidos en el numerador y en el denominador. Yo pude haber hecho esto más fácil y simplificar del 5 al 1 que tengo arriba con el 5 al 1 que tengo abajo y simplemente haber multiplicado 9 por 8 por 7 por 6 y me salía directo el 3024. Si usted puede simplificar o multiplicar todo y al final dividir, es lo mismo. Ahora vamos a ver el ejemplo de las combinaciones. En el caso de los helados, voy a decir, tengo un helado con 3 sabores y hay 6 opciones en donde venden el producto. Chocolate, fresa, Oreo, chicle, vainilla y marmoleado. Entre esas 6 opciones yo voy a formar solamente mi helado con grupos de 3. ¿Cuántas opciones de mezclas de todos estos sabores tengo? Voy a poner primero la fórmula y la voy a sustituir. N, en este caso, ¿cuánto es N? N siempre va a ser el número de elementos o de opciones totales. Usted se cuenta que hay 6 sabores. Por lo tanto, pongo 6 factorial. Abajo, R, ¿cuántos grupos quiero formar? ¿De cuántos sabores? De 3, 3 factorial. Acá hago la resta. N menos R, 6 opciones totales, menos 3 que son los que quiero conformar. Me queda 3. Entonces, aquí saco otra vez 3 factorial afuera y 3 factorial adentro. Y arriba, numerador 6 factorial. Como les decía hace un momento, puedo simplificar. 3 por 2 por 1 arriba con el 3, 2 y 1 abajo. ¿Y qué me queda? 6 por 5, 30 por 4, 120. Abajo 3 por 2 por 1 da 6. Y 120 dividido para 6, 20. ¿Qué quiere decir esto? Que con esos 6 sabores de helado que existen, si yo quiero hacer un cono triple, entonces, ¿cuántas opciones tengo para mezclarlos? Tengo 20 opciones o combinaciones posibles. Y usted cuando hace el ejercicio, al final escribe redactando su respuesta. ¿Cómo podríamos hacer si disponemos de una calculadora científica? Aquí existe una tecla que nos lleva directamente a la respuesta. Pero lo importante es que usted analice bien si el caso se trata de una permutación o de una combinación. Recuerden, la permutación, el orden es importante y siempre la cantidad va a ser más grande porque los elementos, como se ordenen, se consideran diferentes. En la combinación, en cambio, el orden no importa y siempre la respuesta va a ser un poco más pequeña, porque el orden que yo ubique a esas cantidades igual me va a dar, si son los mismos elementos intercambiados, se va a contar como una sola mezcla. Entonces siempre por eso su resultado es más pequeño. ¿Cómo saco yo eso directo en la calculadora? Una vez que yo ya tengo identificado quién es N y quién es R, yo digo, por ejemplo, para el primer caso de los dígitos del 1 al 9, yo digo N, 9 porque hay 9 números en total. Y busco la tecla donde esté NPR. Como la veo que está aquí debajo de la carcasa, yo siempre estas teclas que estén debajo de la carcasa las activo con Shift. Presiono Shift para que se active esta tecla. Pero antes de eso le pongo el número total, que es 9. Pongo 9, Shift, la tecla que está aquí, y el número de los grupos que quiero formar, que en este caso son de 4. Pongo el 4 y aquí marco el igual. Me sale la respuesta 3024. En cambio, para la combinación es la misma tecla, pero sin presionar Shift, porque está sobre, aquí mismo como digo, la tecla. Pongo 6 para el caso de los helados
la tecla NCR y el número 3, que son las formas de las que yo quiero agrupar, y el igual, y me sale directo el 20. Y para calcular, en cambio, el factorial, usted lo tiene aquí al lado, pero con Shift. Pues usted pone la cantidad, por ejemplo, 9, Shift, el factorial, el igual, y le sale la cantidad para que saque los factores ya totales, sin tener que ponerse a multiplicar 9 por 8, por 7, por 6, etcétera, hasta llegar al 1. O sea, usted puede sacar aquí directamente si dispone de la calculadora, pero los ubica en la secuencia de la fórmula para comprobar. Y aquí viene la tarea. Tienen 4 ejercicios, de los cuales van a ser 2 de permutaciones y 2 de combinaciones. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos números de 2 cifras se pueden ordenar con los números y están del 1 al 6? ¿Quién es n aquí? N es 6 porque hay 6 elementos. ¿Quién es R? 2 porque quiero formarlos de a 2 cifras. Y aplico la fórmula de la permutación. Acá veo que hay varias figuras. ¿Cuántas hay? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces n va a ser 5. Como me dice, indique todas las permutaciones, todas vienen a ser 5. Entonces, n va a ser 5 y r también va a ser 5. Con eso usted va a trabajar. Y reemplacen la fórmula de la permutación. 5 permutaciones de 5. Facilito. Acá, en cambio, usted va a tener 2 ejercicios de combinaciones. En una prueba de ciencias, la profesora coloca 5 preguntas para que el alumno elija 3 a responder. ¿Cuántas elecciones distintas podría hacer el alumno? O sea, aquí N, usted se va a dar cuenta, es 5, pero hay 5 preguntas. R, 3. Y aplica la fórmula de la combinación. Acá, ¿de cuántas formas pueden mezclarse los 7 colores de un arco iris? Tomándolos en grupos de 3. También es combinación. Entonces usted va a decir N7 y R es 3. Porque usted dice amarillo, azul y rojo es lo mismo que rojo, azul y amarillo. Y aquí no hay problema. Entonces, 2 ejercicios de permutaciones y 2 de combinaciones. Y una frase de razonamiento. Recuerde que una buena cabeza y un buen corazón siempre son combinaciones formidables. Dicho por Nelson Mandela. Ahora, les deseamos que tengan éxitos en sus actividades y puedan trabajar de la mejor manera posible, buscando también nuevos conocimientos y más fuentes de información que le permitan seguir avanzando. Gracias por su atención.